Hola, buenos días. El día de hoy vamos a analizar algunos de los parciales del cuatrimestre pasado, ¿sí? Para la segunda, para el segundo parcial de... Vamos a ver la primera fecha y la segunda fecha del segundo parcial, ¿sí? Las recomendaciones del examen son siempre las mismas, digamos, que lean con cuidado, que, bueno, que los materiales que tienen que usar son justamente el material de lectura de la materia, que presten atención a la rúbrica, que eso ya lo estuvimos trabajando, ¿sí? Eh, bueno, que, que revisen la respuesta varias veces para tratar de que quede ordenada, ¿no? Bien. Bueno, acá se utilizó como base la ley del etiquetado frontal de alimentos, que no sé si lo conocen, ¿sí? Eh, en el país, ¿sí? Hay una tasa de obesidad bastante alta con respecto a otras épocas, ¿sí? Eh, Debido a los cambios en el tema del consumo de alimentos, ¿sí? La publicidad ante los alimentos de alta que producen alta liberación de glucosa en sangre, ¿sí? Eh, se dejó de, bueno, de una dieta tan basada en verduras y frutas, ¿sí? Porque justamente esos alimentos no tienen publicidad. Bien, entonces lo que hace la ley del etiquetado frontal es, bueno, sacar un poco la publicidad de lado para justamente saber qué es lo que estamos consumiendo a la hora de comer, ¿no? Entonces nos dice, en muchas de las tareas y preguntas que incluimos en esta materia, buscamos que apliquen los conceptos que ya estudiaron para pensar alguna situación nueva o hacer algún análisis que no hayamos hecho antes en el material. Para resolver estas consignas no pretendemos que hagan búsquedas en Internet de nueva información. Por el contrario, la información necesaria para contestar estará siempre en el material de lectura de la materia, y agregaremos lo que haga falta en cada caso en el texto de evaluación. La evaluación, como las tareas y los materiales de lectura, tienen un hilo conductor, es decir, las preguntas estarán en relación unas con otras. Al pensar una respuesta es importante tener presente lo que se viene contestando en las preguntas anteriores. Para esta evaluación tomaremos como tema la ley sobre el etiquetado frontal de alimentos que ya se aprobó, ¿sí? Que en ese momento estaba en debate, ¿no? En el país. Bueno, eso dice. Comencemos por presentar el tema a partir de una selección de un artículo publicado por la agencia de noticias TELAM. Dice, ¿qué propone la ley sobre el etiquetado frontal de alimentos? La iniciativa advierte sobre los excesos de azúcares, sodio y grasas, entre otros, en productos con un objetivo de prevenir la malnutrición en la población, ¿no? Esta malnutrición no está asociada, digamos, a un problema, digamos, eh, no se apunta a un tema de economía, ¿no? Sino más bien a, bueno, que el individuo pueda decidir basándose en la información que nos da la etiqueta sin la publicidad engañosa, ¿no? Porque hay productos que parecen ser naturales y saludables y en realidad no lo son. Listo. Si se aprueba este proyecto de ley, los envases de los alimentos que tengan algunos componentes en ciertas cantidades, consideradas nocivas para la salud, deberán tener un sello de color negro como los de la foto. De esta manera se espera que quienes compren alimentos tengan esta información presente al momento de decidir. El proyecto contempla, entre otros, los siguientes puntos. El sello adoptará la forma de octágonos de color negro con bordes y letras de color blanco en mayúsculas como se ve en la imagen. A ver, hola Melanie, ¿cómo andás? Hola, profe, bien. ¿Todo bien? Estamos viendo
el segundo parcial del cuatrimestre pasado, Ah, bueno. para analizar, bueno, cómo es, qué estilo, cómo es el estilo de los temas, cómo se toman estos temas la segunda parte de la materia, ¿no? Así tienen como Buenísimo. una guía para, justamente no abrumar. Bueno, Bien. Bueno, el segundo parcial lo que hacía es, bueno, apuntó a una problemática que capaz que conoces, es la del etiquetado frontal, ¿sí? Bueno, ahora salió hace poco una ley que justamente se aprueba, ¿sí?, el uso de este tipo de etiquetado, que previene, ¿sí?, bueno, o informa al consumidor de algunos, componentes, bueno, algunos componentes nocivos, ¿sí?, que puedan tener los alimentos. Porque, por ejemplo, la publicidad muchas veces puede hacer parecer que un producto es saludable y, bueno, que nos va a dar toda la nutrición necesaria, y en realidad es una golosina, ¿sí? Por ejemplo, las barritas de cereal aparentan ser alimentos que son, bueno, saludables porque están hechos de granola, de avena, pero en realidad el componente de azúcar que tienen lo convierten en una golosina, no en un producto o sea, saludable, ¿sí? O sea, que la incidencia con la que lo tenemos que consumir es relativamente baja, ¿sí? Porque es una golosina. Entonces, si uno tiene esa información, es más probable que pueda decidir qué consumir y qué no de una forma más informada, ¿no? Entonces dice, esta ley del etiquetado frontal adoptará un sello, ¿sí?, con octágonos de color negro con borde y letras de color blanco en mayúsculas, ¿sí? Advierte a los consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de la información clara, oportuna y veraz. Los alimentos y bebidas no alcohólicas envasados y comercializados en Argentina deben colocar leyendas como exceso en azúcares, exceso en sodio, exceso en grasas saturadas, exceso en grasas totales y exceso en calorías. Los valores máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio establecidos deben cumplir los límites del perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. Además, el proyecto establece una serie de regulaciones sobre el tamaño mínimo de los octágonos para que sean visibles. Prohíbe que los alimentos que tengan estos sellos se publiciten con figuras de personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas. Como por ejemplo, bueno, los cereales, ¿sí? Seguramente, bueno, la mayoría de nosotros hemos desayunado con cereales, ¿no? Bueno, Zucaritas, saca el tigre que hay en ti, ¿no? Tenemos estos personajes, ¿no?, inventados por la publicidad, que justamente son simpáticos, atraen a los niños para que consuman los cereales, ¿sí? Los cereales en sí no son ningún problema, el tema es que normalmente vienen asociados a un exceso de azúcares, ¿sí? Por ejemplo, las azucaritas tienen apegado a lo que es el maíz, una gran cantidad de azúcar. Entonces, bueno, esto tendría que ser tratado, ¿sí? No como un desayuno saludable, sino como una golosina más, ¿sí? Entonces eso tendría que, bueno, permitirnos decidir, ¿sí?, cómo queremos nosotros enfrentar nuestra alimentación, ¿no? Es otro producto que aparenta ser saludable, ¿sí? Bien, entonces dice, es importante remarcar que esta legislación se aplica solamente a los alimentos procesados, es decir, a aquellos que han tenido un proceso de industrialización. Los alimentos naturales o con un mínimo de procesamiento no quedan alcanzados por esta propuesta porque su consumo no se considera perjudicial. Claro, o sea,
no vamos a tener en un kilo de carne, no vamos a tener una leyenda que dice exceso de grasa, ¿sí? Entonces dice, es importante remarcar que esta legislación se aplica solamente, bueno, a estos procesos, esos alimentos procesados. De los componentes de los alimentos mencionados en el proyecto de ley, azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, en esta evaluación vamos a analizar los motivos por los cuales la presencia de azúcares puede contribuir a la malnutrición. Bien, y normalmente los alimentos que están industrializados tienen grandes cantidades de azúcares, ¿sí? Porque nuestro cerebro está programado para buscarlo, ¿sí? Nosotros sentimos placer al consumir cosas con azúcar porque justamente nuestro cerebro busca que nosotros busquemos azúcar, ¿sí? En la naturaleza no son tan fáciles de conseguir, pero el proceso de industrialización nos trajo la ventaja y desventaja de que esto sea súper accesible y barato, ¿no? Entonces dice, los límites para establecer si el envase de un alimento determinado debe incluir un octágono negro, sello con advertencia, provienen del perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. En el caso de los azúcares, este documento define como alimentos con una cantidad excesiva de azúcares libres aquellos productos en los que la cantidad de energía proveniente de los azúcares libres es igual o mayor al 10% de la energía total, ¿no? Hasta aquí mencionamos 4 azúcares: glucosa, fructosa, sacarosa y lactosa, ¿sí? 2 monómeros, ¿sí? Y, bueno, 2 disacáridos, ¿sí? Que lo que pasa con estos es que se absorben muy fácilmente en el intestino, ¿sí? Porque casi no necesitan ningún procesamiento. Entonces esa velocidad de absorción tan rápida, ¿sí? Puede elevar la glucosa en sangre muy rápido, ¿sí? Y, bueno, favorecer a procesos de insulino resistente. Entonces dice, sabemos que todas ellas pueden ser una fuente de energía para las células. Podríamos pensar que para considerar el aporte de energía de estas 4 sustancias, sería necesario hacerlo una por una. Sin embargo, en lo que sigue del parcial vamos a referirnos solamente a la glucosa, y esto tiene un fundamento metabólico relacionado con el carácter convergente del catabolismo, ¿sí? ¿Se acuerdan de que convergente era que se dirigía todo a la obtención de un producto? ¿Sí? En este caso seguramente vamos a ver qué dice la ATP. Bien, entonces dice, pregunta 1. Utiliza el esquema para explicar el carácter convergente del catabolismo. En tu explicación incluí los 4 azúcares mencionados antes en el texto del examen. ¿Sí? Bueno, acá tenemos, ¿sí?, que, bueno, tanto lípidos como polisacáridos y proteínas van a terminar dándonos un producto puntual, ¿sí?, que es el ATP. ¿Sí? Bueno, ahí, para ver qué es lo que tenemos que poner en esta respuesta, nos dice, bueno, ¿qué significa que algo, para dar esta respuesta tenemos que explicar, bueno, ¿qué significa, ¿sí?, que algo sea convergente? En este caso, el catabolismo, ¿no? Bueno, ahí deberían ir al material de lectura, ¿sí? Y analizar, bueno, cuando teníamos una convergencia, ¿sí? Y, bueno, establecer, bueno, por qué es convergente, ¿sí? Analizar el catabolismo, ¿sí? Permite la degradación de todas estas biomoléculas que en sí tienen energía química entre sus enlaces, ¿no? Incluye una o más referencias al esquema, ¿sí? Acá podemos ver bien, ¿sí?, cuál es la dirección de las flechas y cómo convergen en sí a un intermediario, ¿sí?, que se las explicó A, y después tenemos la mayor liberación de ATP. Después dice, menciona los 4 azúcares solicitados de manera que contribuyen a la investigación, ¿sí? Bueno, acá tenemos la sacarosa, la lactosa, ¿sí?, la glucosa y la fructosa, ¿sí? Como todas, ¿sí?, derivan a un intermediario también común, ¿sí? Todas terminan formando piruvato.
En la pregunta 2 sí dice, el uso catabólico de la glucosa para la producción de ATP no genera problemas en el organismo, pero es habitual que la cantidad de glucosa disponible en sangre después de una comida sea mayor de la que el organismo necesita, y en estas situaciones la glucosa seguirá una vía anabólica, ¿sí? Para guardarla como reserva energética, ¿sí? Si nosotros no estamos consumiendo ATP, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene la habilidad, ¿sí? De, en vez de que pase al ciclo de Krebs, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, habíamos visto que tenemos la sacarosa, la fructosa, la lactosa, la glucosa, ¿sí? Y acá podemos ver cómo se puede convertir estos productos en, bueno, el glicerol, por un lado, y en ácidos grasos, ¿sí? El acetil-CoA, a través de algunas enzimas, pueden ser convertidos en ácidos grasos. La asociación entre glicerol y los ácidos grasos forman los triglicéridos, ¿sí? Esos triglicéridos son los que se acumulan en las células adiposas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la capacidad de convertir, ¿sí? estos hidratos de carbono en lípidos a través de esta vía anabólica, ¿sí? Y esto va a consumir energía, ¿sí? Pero no tanta como la que va a ser almacenada. Bien, entonces, la principal forma de reserva energética en el cuerpo es la que es en forma de lípidos, más específicamente triglicéridos, que se acumula fundamentalmente en el tejido adiposo. ¿Cuál sería la vía metabólica completa para la producción de ácidos grasos a partir del azúcar fructosa? Bien, nosotros nos ubicamos en la fructosa, se convierte en un producto intermediario de la glucólisis, ¿sí? Que va a darnos el piruvato, ¿sí? No, en este caso nos va a dar, ¿sí? El glicerol, ¿sí? Y, bueno, y puede seguir la vía y convertirse en acetil-CoA para darnos las dos partes de lo que va a ser el triglicérido, ¿sí? Vamos a tener la cabecita, va a ser el glicerol, ¿sí? Es un alcohol, y vamos a tener tres ácidos grasos, tres cadenas de ácidos grasos, por eso se llama triglicéridos. Entonces dice, escribí un texto en donde narre la secuencia de transformaciones y los intermediarios que participan en la vía de producción de ácidos grasos a partir del azúcar fructosa. Y bueno, acá vamos a tener, ¿sí? Que se producen dos productos, ¿sí? El glicerol y los ácidos grasos. Y en la rúbrica dice, describe las transformaciones de manera ordenada, menciona las sustancias intermediarias en la transformación de la fructosa en ácidos grasos, no incluye información no solicitada. Entonces siempre tienen que fijarse en la rúbrica. Acá en la 3 dice, mediante el almacenamiento de lípidos como reserva, entre otros procesos, que no mencionamos en este parcial, el organismo regula y mantiene el nivel de azúcares, de los azúcares en sangre, de manera que no sea muy elevado. Cuando hay mucho azúcar, las células del tejido adiposo toman esa glucosa y la almacenan como grasa. Justamente este es el efecto que se pretende evitar con el etiquetado de alimentos. Informar que alimentos tienen un elevado contenido de azúcares, sabiendo que su consumo lleva a la formación excesiva de lípidos en el organismo. Pregunta 3. Imaginemos una situación como la descrita en el párrafo anterior, en la que todas las moléculas del azúcar consumido se utilizan para la síntesis de ácidos grasos. En este caso, no habría catabolismo completo del azúcar, sin embargo, sería correcto afirmar que de todos modos, una parte de sus átomos de carbono se eliminarán como dióxido de carbono. Bien, ¿por qué? Porque cuando se convierte de piruvato a acetil-CoA, ¿sí? Hay una liberación de dióxido de carbono. ¿Sí? Recuerdan que pasamos de una molécula de 3 carbonos a de 2. ¿Sí? Entonces acá tenemos la liberación de parte de esa materia, ¿sí? en bueno, la respiración, ¿no? O sea, después cuando
ese dióxido de carbono pasa al líquido intercelular, después pasa a la sangre y después lo liberamos en los pulmones. Esa es una de las formas que tenemos nosotros de liberar parte de la materia y energía que está relacionada con... Profe, después podemos, hay una pregunta en el trabajo 10 que me quedó la duda. Sí, obvio. Que nombraba la inhalación, la hematosis, la exhalación. Sí, sí, dale. Después de que terminamos de ver de estos dos exámenes, si querés lo hacemos. Bueno, gracias. Mira. Bien. Me perdí. A ver, ahí estamos. No, está bien. Ya dije todo. Todo dice. Justifica la afirmación exclusivamente en base a la información presente en el esquema, ¿no? Lo podemos ver acá, el dióxido de carbono. Bien. Porque acá parte de ese acético A se convierte en los ácidos grasos y bueno, parte de liberación de dióxido de carbono. La figura 4, ¿sí? Perdón, la pregunta 4. La mayoría de los exámenes de segundo parcial, ¿sí? Tienen alguna pregunta relacionada con las enzimas, ¿sí? Por eso yo les recomendé que lean con atención ese capítulo del libro que habla sobre las bases del metabolismo celular, ¿sí? Para que tengan un pantallazo general de cómo funcionan las enzimas o qué son estas sustancias que son tan importantes para el organismo. Todo lo que mencionamos hasta este punto constituye una explicación de por qué resulta perjudicial comer alimentos con elevado contenido de azúcar. Sin embargo, el criterio de alto contenido de azúcar no incluye otros hidratos de carbono, en particular el almidón, ¿sí? Que, como ustedes saben, es un polisacárido. ¿Sí? La absorción es mucho más lenta, porque tienen que intervenir diferentes tipos de enzimas, como es la amilasa, ¿sí? Que está presente en múltiples alimentos procesados y es el principal componente de la harina. Ahí se unió alguien. Hola Débora, ¿cómo andás? Bien, se me había salido. No sé qué toqué. Está bien. Bien. Bueno, entonces, el almidón es un gran componente de la harina, ¿sí? Justamente por eso nosotros la consumimos, porque tiene una gran cantidad de almidón, ¿sí? Y que es un hidrato de carbono que nos permite obtener energía rápidamente, ¿sí? Es decir, la presencia en un alimento de un alto contenido de sacarosa, por ejemplo, es motivo para incluir en la etiqueta alto en azúcares, pero no la presencia de almidón. Esto puede parecer extraño porque sabemos que la acción de las enzimas digestivas degrada el almidón y lo convierte en glucosa. Y acuérdense que es un polisacárido de la glucosa. Una de las enzimas que tiene la propiedad de catalizar la degradación del almidón es la amilasa salival. A mí ahí se une a Gustavo. Hola Gustavo, ¿cómo andás? Estamos analizando el segundo parcial del cuatrimestre pasado. Entonces, bueno, es decir, la presencia en un alimento de un alto contenido de sacarosa, por ejemplo, es motivo para incluir en la etiqueta alto en azúcares, pero no la presencia de almidón. Esto puede parecer extraño porque sabemos que la acción de las enzimas digestivas degrada el almidón y lo convierte en glucosa. Una de las enzimas que tienen la propiedad de catalizar la degradación del almidón es la amilasa salival, ¿sí? Esta enzima puede catalizar la ruptura de todos los enlaces covalentes que se unen a los monómeros de la glucosa en esta macromolécula. La parte A de la figura 1 muestra un esquema de esta enzima. Se ha encontrado que cuando esta enzima se ubica en un medio muy ácido, como en el estómago, su estructura cambia como se muestra en la figura B. ¿Sí? Entonces, la amilasa salival, ¿sí?
entra, o sea, es funcional, mientras que nosotros estemos masticando el alimento en la boca, ¿sí? O sea, mientras que esté en contacto justamente con un medio un poco más alcalino. Después cuando llega al estómago deja de funcionar, ¿sí? Entonces el momento de, en que se puede, en que puede actuar esta amilasa salival es muy corto, ¿sí? Entonces dice, bueno, en la pregunta 4, ¿qué consecuencias podría tener este cambio en la estructura de la enzima en su funcionamiento? En tu respuesta usa términos sustrato, reacción química, llave, cerradura. ¿Qué les parece a ustedes? Muy bien. ¿Sería el cambio que presenta en el estómago? ¿Cómo? ¿El cambio de la enzima en el estómago, pregunta No, puntualmente? dice, bueno, sí, ¿qué consecuencias podría tener este cambio en la estructura de la enzima en su funcionamiento? ¿Cómo funcionan las enzimas normalmente? Y se unen al sustrato y Claro, crean una reacción química que produce un producto. exactamente, perfecto. Y bueno, esta relación entre esa enzima y el sustrato específico se llama modelo de llave-cerradura. ¿Por qué? Porque esa enzima actúa ante un tipo solamente de sustrato, ¿sí? En este caso, el almidón. Si se modifica el lugar donde se une esta enzima al sustrato, ¿sí? Deja de ser funcional, deja de funcionar justamente el mecanismo de llave-cerradura. Entonces dice, identifica el cambio representado entre las figuras A y B, relaciona esta alteración en la función de la enzima, utiliza los tres términos solicitados de manera que contribuyen a la explicación, utiliza el vocabulario específico del tema. Después tenemos la pregunta 5, dice, ¿cuál o cuáles podrían ser productos de la acción de la enzima amilasa sobre la molécula del almidón? ¿Qué les parece? A ver. ¿Qué es lo que busca hacer la amilasa? Degradar el almidón para formar glucosa. Exactamente. Entonces, ¿cuál les parece que va a ser el producto? ¿El Y A, el D. el B? Bien, el D, exactamente, porque como producto final de la degradación vamos a tener la glucosa, ¿sí? Perfecto. Bien, identifica cuáles de las moléculas, ¿sí? A, B, C y o D, cuáles pueden ser el producto de la reacción mencionada, ¿sí? Justifica la respuesta en cada caso considerando la composición del almidón, ¿sí? Que está formado por glucosa, las propiedades de los polímeros, ¿sí? Que justamente es la asociación de los monómeros, la reacción catalizada por la enzima amilasa, ¿sí? Bueno, que esta enzima va a degradar justamente las uniones que hay entre estos monómeros. Y después dice, incluye elementos presentes en la figura, ¿sí? O sea, nosotros identificamos que este círculo, ¿sí? Lo asociamos con la idea, ¿sí? El concepto de que esto es un monómero, ¿sí? Y, bueno, no incluye información no solicitada. Bien. Acá tenemos en la pregunta C, nos dice, vemos entonces a qué se debe la diferenciación que establece el etiquetado de los alimentos con azúcares libres y con alimentos con polisacáridos. El consumo de azúcares y el consumo de un polisacárido se diferencian en la velocidad en que los monosacáridos, azúcares libres, llegan a la sangre. Cuando consumimos alimentos o bebidas con alto contenido en azúcar, como su absorción no requiere de digestión previa, llegan a la sangre mucho más rápido, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, ¿sí? Que cuando comemos, ¿sí? Consumimos algo que tiene
azúcares libres, como por ejemplo una gaseosa, ¿sí? Esto prácticamente se absorbe en minutos, ¿sí? En el intestino delgado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen que intervenir ninguna enzima. Simplemente pasan directamente de la luz del intestino, ¿sí? A la sangre, ¿sí? A través de los transportadores que tienen las células. No necesita ningún tipo de intervención. En cambio, ¿sí? Cuando consumimos algún producto con polisacáridos, la liberación de esos hidratos de carbono va siendo gradual en el tiempo, ¿sí? A medida que van actuando las enzimas como la amilasa. ¿Quiero que haga otro? ¿Sí? Un cachito más. Vale, gracias. Bien, entonces, vamos a tener, ¿sí? Que esto, ¿sí? Produce una curva de liberación de glucosa, ¿sí? Muy alta. Entonces, las células, ¿sí? No llegan a consumir ATP, mucho ATP en este periodo de tiempo, ¿sí? Porque es muy corto. Es más probable que lo hagan a lo largo del tiempo. Y además, ¿sí? Como por ejemplo, si comemos una papa, profe, ahí La se papa tiene libera el almidón, ¿sí? almidón. Entonces, bueno, no es tan terrible, ¿sí? Pero si Por eso. comemos, por ejemplo, 2 cucharadas de dulce de leche, ya estamos en otro cantar, digamos. O sea, hay una liberación de azúcar en sangre muy alta, ¿sí? El problema, no es problema comerse alguna cucharada de dulce de leche de vez en cuando. El tema es que los productos que consumamos todo el tiempo sí sean de este tipo, ¿sí? En los que tenemos solamente azúcares libres que justamente van a hacernos que acumulemos eh, más hidratos en forma de grasas y además, eh, no sé si escucharon nombrar la hormona de la insulina, ¿sí? Que justamente es la hormona que hace que estos hidratos de carbono se introduzcan al interior de las células, ¿sí? Y que justamente puedan procesar metabólicamente estos azúcares, ¿sí? Entonces, si yo necesito meter azúcar, o sea, por ejemplo, no es lo mismo que me llegue un camión de repente con productos de almacén que me vayan trayendo a lo largo del día, ¿sí? Las comidas, ¿sí? Y las vaya acomodando, ¿sí? No es lo mismo. Yo voy a necesitar mucho más gente para bajar un camión en pocos minutos que a lo largo del día, ¿sí? Entonces, nosotros, si consumimos muchos alimentos que requieran mucha cantidad de insulina, o sea, que necesitan mucha cantidad para meter toda la azúcar esa que está liberada en la sangre, o sea, es como que estamos sobreexigiendo, ¿sí? A las células del páncreas, que son las que liberan la insulina, ¿sí? Las obligan a producir grandes cantidades de insulina que justamente puede generar el agotamiento de estas células y su muerte, ¿sí? Eso es lo que después genera la diabetes tipo 2, ¿sí? Hay un agotamiento de las células del páncreas que producen la insulina, ¿sí? Entonces empezamos a dejar de producir insulina porque justamente maltratamos a esas células con grandes volúmenes de azúcar en sangre, ¿sí? En cambio, si nosotros consumimos la mayor cantidad de hidrato de carbono en forma de polisacáridos, ¿sí? El proceso de liberación de glucosa en sangre va a ser menor y las exigencias para las células del páncreas van a ser menores. Chicos, ahora cuando se corte volvemos a entrar, ¿sí? Bien. Entonces dice, en el caso del alimento rico en polisacáridos, el nivel de glucosa en sangre es menor durante más tiempo. En este caso, la glucosa es utilizada por todas las células del organismo para obtener ATP para sus funciones vitales. En el caso de la bebida alta en azúcares, en cambio, la cantidad de glucosa aumenta rápidamente y esto